19:06, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bienvenidos, bienvenidas también a todos ustedes que se van sumando del otro lado. El gusto de compartir un día más, una tarde, noche más con todos. Alivio en cuanto al clima, aunque no en todo el país, porque el Chaco continúa una parte de Itala Fernández con sequía, con problemas, pero en general se celebró un poco que aflojó el calor en gran parte de la República. Totalmente. Hay un boletín también de la Dirección de Meteorología. Ojo, porque tenemos niño va a ser así, ¿verdad? Sí. Como pasarnos leyendo esto. Avisos porque van a haber muchas tormentas y mucho calor también alternando. Totalmente. Un calor extremo y del otro lado constantes lluvias también que van apareciendo, y en ese sentido es que queremos compartir con ustedes este boletín especial de la Dirección de Meteorología e Hidrología para el día de ayer y para hoy. Ya fue emitido desde ayer este aviso. Y es amplio, porque son varias zonas. Y nada, fíjate, prácticamente queda Alto Paraguay nomás afuera. Sí, y fíjate, a ver, la que todavía queda vigente, por así decir, el sector y el departamento afectado todavía para lo que resta de la noche de hoy específicamente, es la última que vemos ahí. Norte de San Pedro, Concepción, Amambay, Canindeyú, norte de Alto Paraná y el este de Caaguazú. Este fenómeno que ya se estuvo viviendo en esas zonas, que se estaría extendiendo incluso hasta la noche de hoy. Acumulados de lluvias entre 80 y 130 milímetros. Esto no sé si fue tanto así en todas las zonas. No. Por lo menos desde ayer este boletín. En algunos puntos sí. Pero en otros puntos sí. Ráfagas de viento bastante fuertes, superando los 120 kilómetros por hora. Todavía se mantiene esta posibilidad, como decíamos, para esas zonas de San Pedro, Concepción, Amambay, Alto Paraná, Canindeyú. Un poco lo que se venía esperando para ayer y también para lo que resta de la noche de hoy. Muy bien, atención entonces con esto, porque es lo que se viene todavía en algunos puntos del país. Y hablemos ya de lo que está pasando a nivel gobierno. Hubo un cambio, uno de los primeros cambios que se en el gobierno, cambio en SEDECO. Ahí estamos compartiendo con ustedes el decreto 693, que habla de la designación de la nueva titular de SEDECO. Estamos hablando de Sara Delia Irún Sosa, que va a estar al frente de defensa del consumidor y el usuario. Fue designada como nueva titular por el presidente Santiago Peña. Irún fue nombrada en reemplazo de Juan Marcelo Estigarribia mediante este decreto del Ministerio de Industria y Comercio. Sara Irún es parte de SEDECO, de hecho, y va a tomar el cargo que deja Estigarribia. No se conocen mayores detalles de los motivos de la destitución de Juan Marcelo Estigarribia, que ya venía del gobierno anterior porque había sido confirmado por el nuevo gobierno. Algunos dicen que la crisis del tomate termina llevando a Estigarribia, y la nueva titular es Sara Irún. Cambiamos de tema, vamos al plano judicial. ¿Recuerdan ustedes que en torno a aquel crimen ocurrido durante la fiesta Yaumina Fest en la zona del anfiteatro de San Bernardino, se había dado la detención de este hombre, un policía supuestamente implicado por haber adulterado y borrado supuestamente los antecedentes de una persona que era buscada y que estaba implicada en el caso? En este sentido, el Tribunal de Sentencia decidió suspender el juzgamiento y declarar en rebeldía, además de ordenar la captura de este suboficial inspector, que es Ramón Balbino Vargas Espinosa. Él estaba procesado, de hecho ya estaba a punto de ser juzgado por adulterar datos de un presunto narcotraficante, José Luis Bogado Quevedo, en el sistema de la Policía Nacional. El uniformado, hay que decir, no asistió a su juicio derivado del caso Yaumina, que debió iniciarse el día de hoy. Él presentó un supuesto reposo, pero ¿cuál fue el problema con el documento presentado? Que no tenía el membrete de ninguna institución, de ningún hospital, ni reunía otros requisitos más, cuestión que llamó la atención del tribunal, que debía de juzgarlo en el juicio. Vargas Espinosa está acusado por supuestamente alterar el sistema informático de la Policía Nacional en 11 ocasiones para beneficiar a Bogado Quevedo, quien había quedado herido en el Yaumina Fest, aquella fiesta de San Bernardino que se cobraba la vida de 2 personas.
Y hablamos de otro caso judicial que también está tardando mucho en poder llegar a instancias más importantes. Nos referimos al caso que investiga al ex agente fiscal Armando Cantero. Su defensa presentó un recurso de reposición contra una convocatoria a la audiencia de imposición de medidas prevista inicialmente para el día de mañana. Recordemos que el ex fiscal Armando Cantero está procesado por presunta coima. Este es el caso de la lapicera, una costosa lapicera que había sido enviada por el narco alias Minotauro. La reposición y apelación subsidiaria tendría como único propósito dilatar la audiencia de imposición de medidas por el procesado exagente fiscal. Tenemos que hablar ahora de este proyecto que ya había tenido media sanción en la Cámara de Senadores, conocida como la Ley Antibolsoneras, un proyecto que busca reducir los montos en los que son considerados actualmente los famosos robos bagatelarios. Mañana miércoles la Cámara de Diputados tiene que estudiar este proyecto de ley que lo que pretende es aumentar también las sanciones para las personas que realizan este tipo de hechos. En la actualidad, los delitos bagatelarios son aquellos casos de apropiación o hurto donde el valor de lo robado es menor a 10 jornales, es decir, cuando te roban algo por menos de 800.000 guaraníes, prácticamente esto no tiene una persecución e investigación de parte de la Fiscalía. Ahora lo que se busca es reducir ese monto a 515.000 guaraníes para abajo, es decir, si te roban algo por un valor de 600.000, 700.000, que ya la Fiscalía pueda intervenir en la investigación y no quede solamente a manos de la víctima o a instancias de la víctima investigar lo ocurrido. Y también con este proyecto lo que se busca es penalizar a aquellas personas que cometen este tipo de hechos de manera reiterada. Y hablemos ahora del caso de la fiscal Estela Maricano, que está suspendida y la Corte ratificó esta suspensión. Reiteramos entonces, se trata de la agente Estela Maricano, quien había planteado una reconsideración de su caso. Sin embargo, la Corte rechazó el recurso, con lo que se confirma la suspensión en funciones de la citada fiscala, quien está bajo investigación del jurado de enjuiciamiento. La suspensión aplicada es con goce de salario básico. Bueno, Feri, tenemos un tema muy delicado, muy sensible por varios aspectos y, por supuesto, el tema principal, niñas en situación de riesgo, niñas que serían víctimas de abuso. Exactamente, víctimas de abuso, de trata, de todo un esquema perverso que lastimosamente hoy en día corrompe a niñas y adolescentes en nuestro país, incluso también a niños en algunos casos. Partimos como base a raíz de lo ocurrido y que fue un caso bastante público ya en las últimas horas, lo relacionado con el cantante, supuestamente o sindicado hasta el momento de haber cometido abuso sexual en contra de 2 niñas, Pablo Venegas. Pero a partir de allí queremos abordar un poco también esta problemática a nivel país. Claro, porque este caso, cierto que tiene características de horror bastante particulares que ya ni siquiera solemos reiterar para evitar el morbo. Es un caso muy fuerte por varios aspectos, pero además la cantidad de casos como este que hay es impresionante. Niñez rota realmente en Paraguay. Más de 2.600 casos tengo entendido que este año nomás. Denuncias. Sí. Los que no se denuncian, ¿qué tal? Porque es súper característico de este tipo de crímenes eso. Porque se da muchísimo, creo que el 80%, ya no vamos a ratificar en los números, se dan en el entorno familiar. Claro. O sea, la niña y el niño no sabe a quién denunciar a veces porque es su propio entorno de cuidado el que le agrede. Es muy fuerte y tenemos que hacernos cargo de esto. ¿Cuáles son las políticas públicas que hay? ¿Cómo trabaja el sector privado con el público? Vamos a consultar todo eso ya con nuestro invitado de esta noche a la vuelta de la pausa. Bueno, 21 minutos de las 19, Fer, tema sensible, tema fuerte y que nos obliga a tratarlo también. Exactamente, bueno, porque decíamos, en las últimas horas se daba a conocer y ya desde el fin de semana era noticia esta acusación y todo el trasfondo bastante
terrible que envuelve a este caso de abuso sexual en 2 niñas, 11 y 15 años, las víctimas, y Pablo Venegas, un conocido cantante de nuestro país, el sindicado como supuesto autor. Exactamente, y hoy compareció para la audiencia de imposición de medidas. La defensa quería que lo dejen con alguna medida domiciliaria, pero la jueza negó, atendiendo que no había suficiente arraigo, y también hablaba de que había peligro de que pueda obstruir en cuanto a las pruebas, los motivos como para justificar que vaya a la cárcel Pablo Venegas, quien dijo que se iba a aclarar su inocencia con el tiempo. Escuchamos primeramente lo que mencionaba el acusado. Pablo, ¿qué puede decirnos acerca de lo sucedido? ¿Qué tienes que decir? ¿Cuál es tu relación con esto? No, yo no cometí ningún delito y eventualmente se va a probar mi inocencia. ¿Por qué estaban contigo las niñas? Por indicación de mi abogado, eso es todo lo que puedo decir. Eventualmente, seguramente, mi inocencia se va a probar y me pongo en manos de la justicia, en manos de Dios. ¿Sientes que tenés problemas con sustancias? ¿Usted no mantenía ningún tipo de relación con las niñas? Declaraste desde la fiscalía, Pablo. ¿Qué le decía a la gente que tus seguidores? Permiso. Eventualmente se va a demostrar mi inocencia. Por favor. Sí, va a pasar. Bueno, de esta manera él ingresaba a su audiencia de imposición de medidas ante la jueza Cintia Lovera. Decías, Diego, incluso el abogado del cantante Pablo Venegas en cierto momento lo justificó diciendo que era adicto a las drogas, Sí. que por eso también solicitaba su internación en un centro de rehabilitación, pero como decías, la jueza lo que mencionaba era que había un peligro de obstrucción a toda esta investigación sumamente sensible. Así mismo, fueron por ese lado, buscando que sea llevado a un lugar de tratamiento para evitar la cárcel. La jueza no compró esto y finalmente va a Tacumbú, donde tendrá que esperar que se resuelva esto en términos judiciales. Escuchemos lo que decía la jueza Cintia Lovera. El día de la fecha se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares. El Ministerio Público ha requerido la prisión preventiva. La defensa ha pedido a este juzgado que se aplique medidas alternativas, arresto. Sin embargo, no ha ofrecido fianza real, así como el hecho en sí. Este juzgado tiene la plena certeza y convicción, luego de que ha hecho el estudio de todo lo obrante, tanto en la carpeta fiscal como en el expediente, que se dan todos los presupuestos para que se aplique la prisión preventiva, y eso es lo que ha resuelto este juzgado. ¿Dónde va a cumplir su prisión preventiva? Queda a cargo de institutos penales. Se ha ordenado su remisión a Tacumbú o al lugar que ellos consideren apropiado para que se cumpla la prisión preventiva. Se tiene en cuenta, evidentemente, que se den por cumplido los presupuestos que establece el código en ese sentido, y este juzgado ha considerado que se cumplen plenamente. Nosotros tenemos en cuenta que el agente fiscal ha solicitado la imputación en base a los indicios que él tiene a su alcance, y en ese sentido se inicia formalmente este proceso penal. Bueno, terrible el caso, y vamos a plantear no solamente este caso, sino hablar en general de derechos de infancia y también las actividades que hay o las misiones que se tienen como sociedad para tratar de cambiar un poco los números y los destinos de tantos niños y niñas. Exactamente, por eso ya nos acompaña nuestro invitado de esta noche. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, por estar aquí presente, el señor Aníbal Cabrera. Él es director ejecutivo de la organización CEDIA, la coordinadora por los derechos de la infancia y adolescencia en el Paraguay. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, buenas noches a los dos, buenas noches a la audiencia. Estamos en un momento, en el peor momento, o han sido casos tan fuertes que nos hacen pensar eso, o hay avances, podríamos decir. Cuesta nomás en este contexto. Yo creo que cada vez hay casos más duros, pero también cada vez la sociedad entiende que estos casos no son normales, no son naturales, y entendemos también que son sumamente violentos y complejos, ¿verdad? Hay una serie de casos que tenemos que recordar desde hace más de 15 años, la vendedora de mandarinas en la zona de Paraguarí, Felicita, que hasta hoy sigue sin encontrarse a la persona que cometió su asesinato, y otros más que han venido ocurriendo, ¿verdad?
Entonces creo que las situaciones de violencia y de abuso sexual hacia niños y niñas está dejando de ser normal y está dejando de ser solamente del ámbito privado y convirtiéndose a un ámbito público, porque se incrementan también las denuncias, o sea, eso también tenemos que decir. Entre los años 2018 y 2022, en ese periodo de 5 años, la Fiscalía recibió 17.000 casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en distintos lugares del país. Y el abuso sexual a niños y niñas no tiene clase social, ¿verdad? De hecho, con este último caso podemos ver una persona que tiene un estrato social más elevado que comete un hecho o un acto de abuso sexual hacia niños y niñas, ¿verdad? Los abusadores se encuentran entre nosotros todo el tiempo, no importa si se van al Centenario o si se van a jugar piquivóley en la canchita del barrio, en la Chacarita, ¿verdad? O sea, eso ocurre en todos los estratos de la sociedad. Y los niños y las niñas de todos los estratos sociales también están en situación de vulnerabilidad y desprotección. Pero aquellas niñas que se encuentran en situación de pobreza, en situación de abandono, en situación de calle, aún son mucho más vulnerables, ¿verdad? Quienes son de comunidades indígenas o si tienen algún tipo de discapacidad o si son de zonas rurales, eso duplica o triplica la condición de vulnerabilidad de esos niños, de esas niñas, ¿verdad? Aquí podríamos estar hablando de un esquema mucho más grande que se podría develar a partir de un solo caso. La verdad que eso tendríamos que ir mirando cómo se va desarrollando la investigación fiscal. Lo que sí podemos decir es que estas nenas tenían una medida de protección, se supone, por un juzgado de niñez. Sí. Y la pregunta es, ¿cuál es la medida de protección que tenían? Porque en la condición en la que fueron encontradas nos muestra que estaban en absoluta desprotección, ¿verdad? Entonces ahí hay que mirar, fueron puestas con una familia acogedora, fueron puestas con una guarda, con una abuela, la jueza monitoreó esa medida de protección, porque hoy día también tenemos que decir que el sistema de justicia, y esto no para justificar, está saturado, ¿verdad? Los juzgados de niñez en Paraguay, de niñez y adolescencia, en Capital, Central y en el interior del país, están sumamente saturados por casos. Al año atienden entre 4.000 y 6.000 casos de distintos tipos los juzgados de niñez. Y entonces, una medida de protección que tiene que ser monitoreado por un equipo técnico, interdisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, donde no hay presupuesto para eso, ¿verdad? Entonces también tenemos que mirar esa situación, ¿verdad? Con respecto a este caso en particular, hay conductas tipo, podríamos decir, porque muchas veces hemos escuchado incluso en otros países este tema de producción de videos, de pornografía infantil. ¿Hay algunos rasgos que se reconocen más o menos como comunes a otras situaciones? Bueno, a ver, lo que podríamos mirar es el marco legal que tenemos nosotros en Paraguay. Nosotros tenemos un marco legal desde el año 2012 que habla sobre la trata de personas con fines de explotación sexual o fines de explotación laboral, que son las dos categorías que tenemos, ¿verdad? Y tenemos un flujo de trata interna y también Paraguay tiene un flujo de trata internacional con personas enviadas a España, a Buenos Aires, Chile, San Paulo, Brasil y demás, ¿verdad? Y también tenemos un marco legal referido a todo lo que tiene que ver con pornografía infantil, producción de pornografía infantil también. Ahora, también es cierto que cuando hay un derecho vulnerado, cuando hay un niño o una niña en situación de vulneración, es que ya llegamos tarde, porque toda la parte previa de prevención, de promoción de derechos, que los chicos y las chicas sepan reconocer situaciones que potencialmente les pueden poner en riesgo, eso no tenemos, ¿verdad? O sea, hasta hoy, por ejemplo, el sistema educativo, el Ministerio de Educación, no se sienta en la Mesa Nacional de Trata de Personas a poder trabajar y coordinar cómo va a generar mecanismos de prevención para la trata de personas y la explotación sexual en el sistema educativo. Ese flujo del que hablabas internacional y nacional, ¿cómo sería ese flujo? Y el flujo de trata tiene como 4 pasos, ¿verdad? Uno es la captación, otro es el transporte, otro es el depósito y otro es la explotación propiamente dicho. O sea, es como verle a una persona como una mercancía o como una mercadería, ¿verdad? O sea, es un esquema logístico que es una ruta de trata de personas. Por eso también quienes trabajan de cerca en la investigación de la trata de personas, tanto a nivel nacional como internacional, saben que las mismas rutas del crimen organizado que se usan para el tráfico de cigarrillos, para el narcotráfico, para el contrabando
en general son las mismas rutas que se usan para la trata de personas. Cuando hablamos de prevención, eso también incluye hablar de educación sexual. Y ese es un tema que lastimosamente hasta ahora es un tabú, o cuando se plantea, se pone sobre la mesa en medio de estas problemáticas, genera un desvío de la atención hacia otro tipo de debate, Aníbal. Claro, lo que va a pasar ahora, por ejemplo, es que vamos a empezar a conversar como sociedad sobre el aumento de las penas. Sí. Que ya estamos viendo algunos Twitter de algunos parlamentarios que dicen vamos a aumentar las penas. Aumentar las penas, más de lo que ya tenemos, no va a servir para nada, porque lo único que vamos a hacer es concentrarnos en la parte punitiva. Claro. Y toda la parte de prevención, donde no se invierte, donde no se hace nada, donde los gobiernos locales, los municipios que tienen mucha responsabilidad en términos legales de generar espacios y mecanismos de prevención, no invierten recursos, ¿verdad? El otro punto que nos olvidamos siempre es qué pasa después con las víctimas. O sea, claro. Paraguay, por ejemplo, no tiene un programa articulado entre el Ministerio de Salud, con equipos de salud mental, psiquiatras, psicólogos y demás, que puedan hacer la contención a las víctimas después de los hechos. Porque la ¿verdad? brecha económica también golpea acá. Obviamente la brecha económica, pero también tiene que ver con los servicios de salud, ¿verdad? O sea, no tenemos este programa instalado ni a nivel nacional ni en territorio, por los cuales, si hoy le preguntamos al Estado paraguayo qué pasó con las 17.000 víctimas de abuso sexual entre el año 2018 y 2022, el Estado paraguayo no sabe si se suicidaron, si terminaron la escuela, si se embarazaron por segunda o tercera vez, si sigue viviendo con su abusador, si sigue estando en un entorno de explotación o en un entorno violento. O sea, no hay un mecanismo de servicio social que pueda acompañar las trayectorias de vida de estas niñas que han ingresado al sistema de justicia, las denuncias, para saber en qué condiciones están. Y esos son los que han ingresado, porque fácilmente podemos multiplicar por 3 o por 4 el número anual que recibimos como fiscalía, por ejemplo, ¿verdad? No es mito que es el entorno familiar más cercano el escenario más frecuente de este tipo de hechos de abuso. Vamos a mirar los datos del año pasado. La Fiscalía nos dice que el año pasado ingresaron 3.800 casos de abuso sexual en niños y niñas. Eso es básicamente cada 2 horas se hace una denuncia. 3.800 en todo el 2022. 3.800 casos en todo el 2022. De esos 3.800 casos se puede ver que el 85% eran niñas y adolescentes mujeres, 15% hombres. O sea, los niños varones también sufren abuso y violencia sexual, pero se denuncia mucho menos por el mayor estigma que hay también hacia el abuso hacia los niños varones. O sea, hay mucha vergüenza hay subregistro asumir. Hay un subregistro en los niños varones, pero también en las niñas mujeres, ¿verdad? Si nosotros miramos de los 3.800 casos de abuso y de violencia sexual en el año pasado y cruzamos con los datos del Ministerio de Salud de cuántas niñas dieron a luz el año pasado, menores de 18 años, tenemos cerca de 14.000 niñas y adolescentes que fueron madres el año pasado. Algunas de estas adolescentes, por ejemplo, en el registro del Ministerio de Salud podemos encontrar niñas entre 15 y 19 años que han sido madres ya por quinta vez. O sea, imagínense toda su niñez y su adolescencia siendo madres. El Ministerio de Salud tiene un registro donde hay niñas con menos de 14 años que han sido ya madres por tercera vez. O sea, quiere decir que han sido abusadas una y otra vez. El entorno familiar, sistemáticamente. El ambiente familiar. Y justamente ahí va la respuesta. El otro dato que también podemos encontrar de todos los registros que se tiene es que el 85% de los casos aproximadamente, el abusador era de alguien del entorno familiar inmediato. Era un tío, un abuelo, un padrastro, era un padrino, era el amigo que frecuentemente visitaba a la familia. O sea, alguien del entorno familiar. Y en un 15% era alguien del entorno no familiar o un X, ¿verdad? También hay que decir que en la mayoría de los casos de abuso sexual, más del 95% de los casos son hombres quienes cometen los hechos también de abuso sexual
y un 2-3% menos son mujeres quienes son denunciadas por cometer hechos de violencia sexual hacia niños y niñas. Podríamos decir, y esto para ir a la pausa nada más, Aníbal, podríamos decir que con el subregistro estaríamos hablando de que se quintuplican casi los casos de abuso sexual. Podríamos decir que sí, sí. Y eso en base a la cantidad de niñas embarazadas se puede calcular. Exacto. Bueno, muy interesante la charla, así como dramática, así que tenemos que continuar después de la pausa. Médico. Muy bien, seguimos con nuestra charla del día. Estamos hablando de niñez. No sé si decir en riesgo, porque ya en muchos casos superó la situación de riesgo, ¿verdad? Totalmente. Y las cifras verdaderamente alarmantes que tiene la coordinadora en este caso, y ya en su nombre aquí el coordinador ejecutivo Aníbal Cabrera, que nos daba cifras realmente terribles. A partir de esos números que yo conozco, de hecho, todo el trabajo que van realizando desde ese día. ¿Cuál es la respuesta que tienen a nivel estatal, a nivel del gobierno? ¿Hay políticas públicas o estamos ante una niñez totalmente desprotegida? Bueno, obviamente tenemos que reconocer que tenemos un avance en materia normativa y en materia de institución. O sea, hoy tenemos un Ministerio de Niñez y Adolescencia que tiene cerca de 11 millones de dólares de presupuesto al año, tiene un equipo técnico relativamente capacitado, tiene un personal directivo también que entiende lo que tiene que hacer en cierta medida. Ahora, ahí la preocupación es que los recursos no son suficientes para todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la DICUIDA, que es la Dirección de Cuidados Alternativos, necesitan fácilmente al día de hoy cerca de entre 30 a 40 personas para ser parte del equipo técnico, psicólogos, trabajadores sociales, para poder acompañar los procesos judiciales de los niños y las niñas que están en cuidados alternativos, ¿verdad? Entonces, hay un problema de presupuesto, por eso también cuando se habla de, bueno, no vamos a contratar más personal, no hay que contratar más funcionarios, nosotros siempre desde la CIA decimos, bueno, una cosa es contratar a la que te ceba el tereré y a la secretaria, y otra cosa es contratar un equipo técnico interdisciplinario que tiene que acompañar las medidas de protección de los niños, por ejemplo. A nivel legal estamos cubiertos, se puede decir. A nivel legal estamos cubiertos, y de hecho cuando Paraguay hace sus evaluaciones en Naciones Unidas sacamos 5 felicitados siempre, ¿verdad? En temas leyes. En temas marcos legales, marcos jurídicos, en términos estructurales. Si nos vamos a mirar en cuestiones más de presupuesto y de aterrizaje de la política pública en territorio, ahí tenemos falencias, ¿verdad? O sea, las instituciones no se coordinan entre sí, el Ministerio de Salud, por ejemplo, ya no puede entrar a dar charlas sobre educación de la sexualidad en las escuelas. Esto hace más o menos 10 años ya es que hemos recibido denuncias de los equipos del Ministerio de Salud que nos dicen, las directoras, las maestras, no nos dejan más entrar a hacer las charlas de prevención de VIH y demás. Y eso tiene consecuencias, ¿verdad? Nosotros acabamos de sacar un informe sobre VIH que nos muestra que en los últimos 10 años ha aumentado la tasa de contagios en adolescentes y personas jóvenes porque no se les da información de calidad. O sea, hoy hay adolescentes que creen que pueden usar una bolsita de hielo como preservativo, o hay adolescentes mujeres que creen que el preservativo es una bolsita de té que le pone agua caliente y le tiene que dar de tomar a su novio. O sea, esos casos que parecen simpáticos son reales cuando nos sentamos a hablar con los chicos y las chicas en el terreno, ¿verdad? Y es porque no les damos información de calidad, de base científica, que puedan ellos poder tomar. Y la comunidad científica no es muy callada con respecto a estas situaciones. Y yo creo que sí. La comunidad científica, las sociedades médicas deberían de poder hablar con más fuerza con respecto a lo que está pasando con el tema de educación integral de la sexualidad en el sistema educativo. ¿Cómo trabajar en la prevención? Desde las familias mismas que están viendo hoy y que te están escuchando. Hablar con los niños y las niñas, hablar con ellos, porque además ellos ya tienen la información. O sea, ya hoy las redes sociales, internet les genera un montón de información, y lo mejor que podemos hacer es hablar con ellos para verificar que esa información que tienen sea efectivamente real y creíble y con base científica, ¿verdad? Muchos niños y niñas, adolescentes, hoy se educan en sexualidad mirando pornografía, y por eso cuando son adultos piensan que las relaciones de pareja y las relaciones sexuales tienen que ser agresivas, tienen que ser violentas, y no relaciones consentidas, tiernas y amorosas.
y es porque nuestra educación sexual está basada en la pornografía. Y ese es un problema que tenemos hoy en nuestro país, pero también en el mundo, porque no es algo que solamente está pasando acá en Paraguay, está pasando en todo el mundo. Y el tema de las denuncias, una cosita más sobre eso, el tema de la escuela en la denuncia, porque por un lado hay como una barrera que ponen para que ingresen a dar información, pero por otro lado sabemos que los agentes educativos son muy efectivos también para evidenciar casos. Sí, tenemos que reconocer que las maestras son bastante buenas y los equipos docentes son bastante buenos para detectar los casos cuando ven que una niña no está comiendo la merienda escolar o el almuerzo, tiene la cara triste, no está haciendo la tarea, o sea, hay signos de alerta que los equipos docentes pueden decir, acá está pasando algo, y se hace una intervención y se hace la denuncia. Ahora, el problema pasa con el seguimiento posterior a eso, ¿verdad? Porque después de que el sistema educativo saca la alerta, la pregunta es, ¿a dónde se van? ¿Cuáles son los siguientes pasos que se tiene y cómo se le acompaña a esa niña para que su trayectoria de vida, su trayectoria educativa no sea truncada por ese hecho de violencia y de abuso que vivió, ¿verdad? Y fuera de esos signos de alerta que se pueden notar dentro del sistema educativo, ¿cuáles son otros que uno como familiar cercano, un poco más lejano o incluso como vecino puede llegar a notar? Claro, y tiene que ver con cómo el niño o la niña se desenvuelve, ¿verdad? Por ejemplo, una niña que es súper activa, abierta, despierta, empieza a estar alicaída, triste, con la mirada esquiva, empieza también a decir palabras, a un niño o una niña empieza a decir palabras que en su vocabulario normalmente no está. Entonces esos son como signos que te tienen que decir, bueno, a ver, cómo se está relacionando, con quién se está relacionando, qué está viendo en el teléfono, ¿verdad? Porque hoy también tenemos que mirar que el mundo digital es sumamente real, o sea, pensamos que el mundo digital es virtual, pero sin embargo, detrás de Internet se encuentran también depredadores sexuales que están buscando a niñas y niños. ¿El consumo de esa pornografía infantil es local? El consumo de pornografía infantil y la producción de pornografía infantil es local también, ¿verdad? Es un delito también, ¿verdad? Es un delito que está penado por el Código Penal paraguayo, tanto la producción como también la distribución, como también la visualización de la pornografía infantil. Y de hecho Paraguay ha desbaratado redes de pornografía infantil en alianza con la Policía de España y de otros países del mundo también en varias ocasiones, ¿verdad? O sea, hay un consumo local de pornografía, hay una producción local también de pornografía y creo que hay como dos cosas que me parece importante decirlo. O sea, la base de todo el tema de violencia y abuso sexual hacia niños y las niñas tiene que ver con el machismo, que es cultural, y tiene que ver también con el adultocentrismo. O sea, la sociedad paraguaya sigue pensando hoy que los niños y las niñas son objeto, que no son sujetos de derechos, que podemos hacer lo que querramos con la vida y los cuerpos de los niños y las niñas y que son propiedad de los padres. Claro. Son niños y niñas que están al cuidado de las familias, al cuidado de los padres efectivamente, pero son sujetos de derechos y sujetos en desarrollo a quienes hay que acompañarles también con políticas públicas. Mucho de lo que hoy vemos de desprotección y de vulneración tiene relación también con falta de políticas de protección social que tiene Paraguay. O sea, hoy hay una desprotección social muy generalizada, las familias no tienen soporte de cuidado, soportes de acompañamiento que puedan darle con prácticas de crianza y mostrarle mejores formas de crianza también a los niños y a las niñas que están a su cuidado y a su cargo. Y esas son falencias que tenemos como Estado hoy día. Gracias, Daniel, muy amable. No, gracias a ustedes. Por acompañarnos esta noche. Bueno, materia pendiente, lastimosamente todavía en el Paraguay. Y muchos puntos que realmente asustan cuando escuchamos de este tipo de situaciones que están en nuestro país. Tenemos que hacer una pausa final de nuestra entrega de hoy. Sí, señor, y tenemos que hablar de esto que tiene que ver con Colombia y nuestro país, unidos en el marco de lo que tiene que ver con las personas secuestradas en el Paraguay. La Policía de Colombia reforzó sus lazos de cooperación con sus pares paraguayos para colaborar y unir esfuerzos en la búsqueda de los secuestrados por grupos armados en la zona norte de nuestro país. Mantuvieron una reunión con familiares de Delio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis. Los oficiales que me acompañan han trabajado con los pares aquí en Paraguay por instrucciones nuestras y del señor Ministro del Interior para fortalecer un acuerdo de cooperación policial
que inició en el año 2001. En esa época, el escenario de la criminalidad y la delincuencia organizada y común era otro. Ahora, también la criminalidad ha avanzado y las instituciones, en este caso las policías, también tienen que avanzar. O sea que vamos a actualizar ese acuerdo policial que firmamos en el año 2001 para ajustarlo al momento, mirar cómo las capacidades de las dos instituciones se fortalecen. Aquí reconozco algo. Yo también tengo admiración y respeto por el gobierno paraguayo y su sociedad y por su policía. Una policía de 180 años de historia. Hay que cuidarla, hay que blindarla. Es patrimonio de Paraguay, como la policía colombiana. El acuerdo de cooperación policial, desde hoy mismo, señor ministro, iniciamos sus ajustes para que los dos gobiernos los coloque o colocarlo a consideración de los dos gobiernos a través de nuestro embajador, en el caso de Colombia, y cuanto antes darle nuevamente esa vida, esa dinámica que requiere. Va a haber una reunión de comandantes de policía, como explicó el general, sino que además se va a ir en el avión de los colombianos, que generosamente le ceden un lugar, ya que gastos no va a tener. De todos modos, la presencia personal es irreemplazable. En mi opinión, hay eventos que sí se pueden hacer telemáticamente. Cuando el cruce de información, quizás juntar este documento, pero una reunión de comandantes de policía yo creo que tiene que estar sí o sí. Y los resultados creo que se van a dar, ¿verdad? Esta es la primera presencia de un comandante general de la policía colombiana después de 22 años, ¿verdad? Y no es un tema menor. Por lo tanto, en mi opinión, creo que nadie en esta mesa no cree que es posible lograr ese resultado. Yo creo que hay que tener fe, hay que seguir trabajando. Los resultados se van a dar. No hay necesidad de que nosotros toquemos fondo, ¿verdad?, para darnos cuenta de cuáles son nuestras necesidades, nuestros desafíos. Paraguay tiene muchos desafíos en materia de seguridad, ¿verdad? El crimen organizado, ¿verdad?, no es solamente el tema de terrorismo, ¿verdad? Hoy está permeando la frontera, las instituciones, ¿verdad?, generando condiciones, ¿verdad?, malas para nuestra familia, destruyendo nuestra familia. Realmente es muy difícil allá, pero como una esperanza plajumba ya orengo ya, pero ojalá orengo peante la hipotada, señora Blanca, orengo lo importante oico, porque orengo no 9 años y más allá. Entonces día a día la hora de reclamo, la hora de pedido la autoridad cuera, pero la hora de coja va a pedir resultado positivo. Ya están para la, porque oré por primera vez hoy con la reunión con los otros países allá, autoridades de otros países. Nunca antes no lo recuerdo. Si antes de HPV hoy te interés con agente colombiano, gojeta hoy día y les está me cuera cosa ya. Entonces, lo recoge se cree que esperanza.